Vamos a buscar en Romanos capítulo 8, verso 37. Romanos 8, verso 37. Gloria al Señor. Al nombre de Jesucristo la gloria. Romans 8, 37. Ustedes ven que tengo varias versiones de la Biblia. Tengo la versión inglés, la nueva versión de Rey Santiago en inglés, King James Version. Tengo la versión Reina Valera Gómez y la versión del 60. Para que ustedes comparen. Gloria al Señor para siempre. Nombre de Jesús, la gloria. Nombre de Jesucristo, la alabanza. De la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Les dice, yet in all these things, we are more than conquerors. Him who loved us. Oremos. Padre, te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza. Gracias por tu misericordia, por tu amor tan grande para con nosotros. Señor, te pedimos en esta hora, tú que conoces nuestros corazones, tú que conoces nuestro pasado, presente y futuro, oh Señor, que tú nos des. Te pedimos en esta hora tu palabra. Háblanos en esta hora. Glorifícate una vez más mediante la exposición de tu santa palabra. En tu nombre, Señor, te lo suplicamos. Oh Padre, glorifícate en esta hora. Te lo pedimos mediante la exposición de tu palabra. Que la misma sea fructífera en nuestras vidas, Señor. No solamente para nosotros, sino para todos aquellos que estarán escuchando tu palabra. Oh Padre, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Danos sabiduría, que se manifieste ese don de sabiduría en nuestros medios. Uno de los dones de revelaciones de tu Santo Espíritu, para que nosotros podamos comprender tu palabra, porque necesitamos la sabiduría de tu Santo Espíritu para poder, Señor, interpretar tu palabra y comprender tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, recibe la gloria, la honra y la alabanza en esta hora. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Más que vencedores. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor. Apóstol Pablo, amado. Gloria a Jesucristo. Y hubo uno de los apóstoles que tuvo que sufrir por la causa de Cristo. Fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como nosotros conocemos, fue llamado, amados, al apostolado. Y fue cuando él iba camino a Damasco. Camino a Damasco. Y él no iba para camino a Damasco para predicar el Evangelio. ¿Cuántos sabemos la historia? Se encuentra en el libro de los Hechos. Él iba para camino a Damasco persiguiendo la iglesia de Jesucristo. Amados, cuando en un lugar, en una iglesia, el poder de Dios se derrama. El poder de Dios se derrama y los dones del Espíritu Santo se manifiestan como manifestaron la iglesia apostólica, iglesia, amado, donde los apóstoles estaban allí en Jerusalén y después en Antioquía, iglesia gentil, amado, en Antioquía, donde estaban profetas, pero profetas en el sentido del Antiguo Testamento, profetas que escribieron el Antiguo Testamento, eran profetas, sí lo eran, pero escribieron también. Cuando aquí en el Nuevo Testamento se habla de profetas,
Más bien se refiere a personas a quien Dios usa en la acción de la palabra de Dios. En la enseñanza también, amados, de la palabra de Dios. Son personas que Dios usa en la exhortación, en la predicación de la palabra de Dios. No son, hablamos de profetas en el Nuevo Testamento, no se refiere a profetas que como en el Antiguo Testamento. Ellos hablan bajo la inspiración del Espíritu Santo y hablan mensajes para confortar al pueblo, para confortar la congregación, para confortar la iglesia, para exhortar a la iglesia, para amonestar a la iglesia. Gloria al Señor. Hay diferentes clases de ministerios, 5 ministerios, amados, allá en Éfeso, en Efesios capítulo 4. Gloria al Señor. En Efesios capítulo 4 podemos ver los 5 ministerios. Ustedes van a Efesios capítulo 4, gloria al Señor, versos 11 y 12, bendecido sea el Señor, ustedes van a ver los ministerios, gloria al Señor. Jesucristo es el que da los ministerios a la iglesia, amados. El Espíritu Santo es el que da los dones a la iglesia. Primera de Corintios capítulo 12, amados, nos habla la palabra de Dios de los dones del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que da los dones a la iglesia. Los 9 dones lo da el Espíritu Santo. Los ministerios lo da Jesucristo. Gloria al Señor para siempre. Allá en Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante podemos ver los 5 ministerios. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor asciende al cielo, amados, dice, y Él mismo constituyó. Antes de ascender al cielo, amados, el Señor llamó y llamó a los apóstoles. Y entre los apóstoles, amados, ¿qué quiere decir la palabra apóstol? La palabra apóstol quiere decir es embajador. Es una persona que representa al que lo envió. ¿Cuántos me comprenden? Amén. Así que los apóstoles, amados, los apóstoles principales en la Biblia fueron los mismos apóstoles. El Señor, pues, incluyó en la palabra que los llamó. Bendecido sea el Señor para siempre. Esos son los apóstoles principales. Gloria al Señor, los cuales el Señor escogió para poner, ¿cómo se llama? El fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo es el fundamento. Y cuando se habla del fundamento es la palabra de Dios. Gloria al Señor para siempre. Hoy en día hay apóstoles, amados. Pero apóstol simplemente quiere decir el que es enviado, el que representa a un embajador. Eso es lo que quiere decir apóstol, gloria al Señor. Es el que es enviado, es uno que representa, amado, a otro, a la persona que lo envió. Bendecido sea el Señor para siempre, como un embajador. Bendecido sea el Señor. Así que hoy hay apóstoles, sí. Hay apóstoles, personas a quien Dios usa en la palabra y envía, amados, a otros lugares a predicar la palabra, amados, a fundar iglesias, gloria al Señor, o a predicar la palabra, gloria al Señor. No en el sentido de los apóstoles que el Señor llamó, pero sí todavía el Señor llama a personas para ser apóstoles, sean mujeres o sean hombres, o sea, porque repito, amados, el apóstol, el nombre apóstol, amados, significa uno que es embajador, un embajador, un representante. Yo sé que hoy en día, amados, se usa la palabra apóstol. Mucha gente se llaman apóstoles, gloria al Señor, pero se llaman apóstoles en un sentido de vanagloria, en un sentido como que ensalzar la imagen de ellos, pero nosotros no estamos aquí para ensalzar la imagen de nosotros. Nosotros, amados, en esta época en la cual nosotros vivimos, estamos aquí para ensalzar a Jesucristo, que es la imagen del Padre. ¿Cuántos de nosotros, o el mismo representante del Padre, el mismo Padre, amado, la misma imagen del Padre es Jesucristo? Aquí nosotros no estamos para ensalzarnos a nosotros mismos, elevarnos a nosotros mismos, porque nosotros le damos a Jesucristo toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Así que
el Señor, amado, llamó a apóstoles, amados, como uno de los 5 ministerios que el Señor ha dado a la iglesia. Y dice aquí la palabra del Señor, amado, en Efesios 4:11. Bendecido sea el Señor. En Efesios 4:11 dice aquí, y él mismo dio a qué, a la iglesia. Esto es a la iglesia, amado. Y él mismo dio a la iglesia, dio a unos apóstoles y a unos profetas. También es otro nombre, es otra posición, amados. Gloria al Señor. Que muchos hoy en día pues se llaman profetas, pero profetas en el sentido para ensalzar su propia imagen. Óigalo bien, para ellos mismos promover su propia imagen. Ellos mismos se llaman profetas, se llaman profetizas, amados, con el propósito de ensalzar o promover su propia imagen. Y Jesucristo dio una amonestación concerniente a personas así en el tiempo, concerniente a la autoridad religiosa que él encaraba, a los escribas y fariseos que él les llamaba hipócritas. Gloria al Señor, porque ellos se ponían en las esquinas, se colocaban en las esquinas, amados, y hacían largas oraciones y levantaban las manos, amados, y se vestían de una manera para atraer la atención del pueblo y para que el pueblo dijera, pero qué clase de hombre de Dios es este. Y le daban la honra y amados, y la veneración se la daban al escriba, al fariseo, gloria al Señor, de aquel tiempo, gloria al Señor. Y el Señor dio una amonestación concerniente a esto, le dijo, ya ustedes tienen su recompensa, la gloria de los hombres. Y así mucha gente hoy en día, amado, ya tienen su recompensa, la gloria de los hombres y de las mujeres en este día. Y se llaman profetas, se llaman apóstoles, amados, con el sentido no bíblicamente, sino con el sentido de promover su propia imagen, promover su propia personalidad, para que la gente lo veneren a ellos. Gloria al Señor. Cuando aquí el que merece la gloria es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Al nombre de Jesucristo la gloria. La palabra profeta, amados, es otro ministerio que Dios ha dado, porque dice que en la iglesia de Antioquía, amados, una iglesia gentil, amados, y había judíos, gloria al Señor para siempre, y amados, y ahí estaban los apóstoles. En la iglesia de Antioquía, allí estaban los apóstoles, habían profetas, habían apóstoles, habían, amados, maestros de la palabra del Señor, habían evangelistas, gloria al Señor. Así que eran, amados, en esa iglesia, era una iglesia donde se movía y se manifestaba el poder de Dios. El Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, amados, allí se manifestaban en esa iglesia. No solamente la iglesia en Jerusalén, la iglesia apostólica, sino allá en Antioquía también. Gloria al Señor, donde el Señor llamó a Pablo, amados, y a Bernabé para la obra del ministerio. Y ahí es cuando ellos empezaron a hacer su primer viaje misionero. Gloria al Señor. Y empezaron a fundar iglesias, especialmente el apóstol Pablo empezó a fundar iglesias donde Dios lo usó, amados, estableciendo iglesias en diferentes lugares. Ustedes conocen la historia. Bendito sea el Señor. Y aquí podemos ver, amados, que el Señor da a la iglesia, amados, varios ministerios, o 5 ministerios, que el primero es apóstoles, comenzando con los mismos apóstoles que él escogió. Gloria al Señor. Profetas, evangelistas, amados. También el Señor ha llamado a personas a no ser pastores, sino evangelistas. Amados, hay pastores que pueden ser evangelistas, óigalo bien, porque a un pastor el Señor lo puede usar como un evangelista también. Pero no a todos los evangelistas el Señor los usa como pastores. No tiene que tener un cuidado, amados. Hay muchos evangelistas que se ponen a pastorear a iglesias, y porque el Señor le ha dado un mensaje. Sí, el Señor le ha dado un mensaje. El Señor los usa, amados, en prodigios, en milagros, le ha dado un mensaje. Pero no necesariamente esto quiere decir que el Señor los ha llamado a ser pastores. Un pastor, repito, puede ser un evangelista también. Gloria al Señor, porque el apóstol Pedro
no solamente era apóstol, sino que fue pastor también. El apóstol Juan no solamente fue apóstol, sino que fue pastor también. Y fue evangelista. Ellos fueron evangelistas, gloria. ¿Por qué decía evangelistas? Predicando el evangelio por donde quiera que iban, amados. Bendecido sea el Señor para siempre, porque eso fue lo que el Señor le dijo a ellos que hicieran. Y por todo el mundo, predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere, fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Jesucristo le dio esa orden, no solamente a los apóstoles, sino a todos nosotros. Así que un evangelista puede ser, amado evangelista, puede ejercer el ministerio de evangelismo, amado, pero no necesariamente el Señor lo ha llamado para ser pastor de una iglesia. No es lo mismo ser pastor que ser un evangelista. Es totalmente distinto, amado. La responsabilidad, amado, es mayor cuando alguien es llamado al pastorado. Gloria al Señor para siempre. El pastor tiene que bregar con los mismos miembros de la iglesia por años, amados. Y el pastor llega un momento en el ministerio del pastorado en la iglesia que lo que predica, que lo que enseña, ya para muchos en la congregación, pues como que no tiene mucho peso, como que no tiene mucho valor. ¿Usted sabe por qué? Porque se cumple la palabra del Señor que dice que no hay profeta sin honra, sino entre su propio pueblo, sino entre su propia gente. Gloria al Señor. Y todos nosotros sabemos esto. Ustedes saben, amados, lo que yo me refiero, porque a ustedes le pasan eso en las propias familias de ustedes. Puede venir otra familia a decirle lo mismo que usted le está diciendo y creen a otra persona y lo que usted le dijo y a usted no le creen. ¿Por qué? Porque usted es mamá, porque usted es papá, porque usted es el abuelo, usted es la abuela, porque usted es el tío. Pues no lo creen usted. Pero viene otra persona de afuera, de foránea, una persona que no es de su familia, le dice lo mismo que usted le está diciendo por años, y dice, oh, verdaderamente eso es así. Eso es así. Y usted muchas veces tiene que interrumpir. ¿Cuántas veces yo te he dicho eso a ti? Lo que pasa es que en su propia familia no hay profeta. No hay profeta, sino solamente con honra, sino solamente, no hay profeta sin honra, sino solamente entre su propia familia, amado. Y eso es así, eso pasa en todas las iglesias, amado. En todas las iglesias, por eso es que no es fácil ser pastor. No es fácil ser pastor, amado. Es más, no es fácil ser evangelista, pero es mucho más difícil ser pastor de una iglesia que ser un evangelista. Gloria al Señor para siempre. Pero a ambos el Señor ha llamado con un propósito, y es para edificar el cuerpo de Cristo. Es para edificar la iglesia del Señor. Dice aquí, a otros el Señor llamó para que sean, ¿qué? Profetas, a otros evangelistas, y a otros, ¿qué? Pastores y maestros. Un pastor puede ser maestro también de la palabra del Señor, amado. Pero un maestro a quien el Señor ha dado el ministerio de enseñarse la palabra, no necesariamente puede ser pastor. Óigalo bien. Pero sí, los apóstoles fueron no solamente pastores, no fueron apóstoles simplemente, sino fueron pastores, fueron evangelistas y fueron maestros de la palabra del Señor. Amado, y el Señor los usaba en los diferentes ministerios y los usaba en los diferentes dones del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Así que, mis amados, podemos ver, amados, que el apóstol Pablo, pues, de todos los apóstoles, todos sufrieron, todos los apóstoles sufrieron, amados, pero uno de los apóstoles que sufrió más, bendecido sea el Señor, fue ¿quién? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue uno de los que más sufrió. Y como dije anteriormente, él iba camino a Damasco, amados. Pero no él creyó, como él dijo, él creyó que él estaba en la voluntad de Dios. Él era fariseo, amado, pero no era un fariseo hipócrita. En el sentido de que los fariseos, en el tiempo en que confrontaron a Jesucristo, amados, y los escribas, pues eran fariseos que decían, haz esto, pero ellos mismos no lo hacían. Ellos mismos no practicaban lo que ellos enseñaban. Ellos no practicaban lo que ellos enseñaban. Por eso es que el Señor les llamaba y les decía, escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas. Le llamaba hipócritas, amados. Bendecido sea el Señor para siempre. Gloria a Jesús. Pero el apóstol Pablo era un fariseo, pero era amado, pero un fariseo no hipócrita,
sino sincero. Gloria al Señor. Y él veía una amenaza a su religión de judía, gloria al Señor, su religión que estaba basada en la ley mosaica, gloria al Señor. Y él veía una amenaza que la gente, amado, la gente se iba, la gente se convertía, gloria al Señor, a través del ministerio de los apóstoles, apóstol Pedro, gloria al Señor, allá en la iglesia de Jerusalén, gloria al Señor, y cómo la gente se convertía al ver ¿qué? Al ver los milagros, al ver los prodigios, al ver las maravillas, las cosas que Dios hacía en la iglesia de Jerusalén. Gloria al Señor. Y también esto, amado, continuó en la iglesia de Antioquía. Gloria al Señor para siempre. Así que si Dios se manifestaba, Dios se glorificaba. El Espíritu Santo, amado, se manifestaba en los dones. Eran manifestados en la iglesia, milagros por donde quiera. ¿Cuántos ustedes quieren ver milagros así como en el tiempo de los apóstoles, verdad? ¿Quién no quiere ver eso, amado? Usted sabe que hoy está sucediendo esos milagros hoy en día. Lo que pasa es que en inglés se llama, hay un caveat. Hay algo que uno no se percata de esto, es que, o no, ¿cómo se llama? Se le escapa a uno de la vista, y es que en los milagros, en las maravillas, amados, se manifestaban más. Gloria al Señor. Al principio de la iglesia de la iglesia no era así. Al principio de la iglesia apostólica no fue así. Pero podemos ver, pero sí, gradualmente, los milagros, Dios empezó a hacer milagros, Dios empezó a hacer maravillas, pero gradualmente empezó algo que mucha gente no se dan de cuenta. Todos queremos ver milagros. Y el Señor los hace hoy en día. El Señor hace milagros, maravillas, prodigios, amados. El Señor sigue llamando, amados. Hermanos, muchos dicen, yo quisiera vivir en los tiempos de los apóstoles, donde se veía tantos milagros, tantas maravillas y tantos prodigios, como Dios levantaba a los muertos, como Dios resucitaba a los muertos, como Dios hacía esto y eso. Pero eso es una cosa. Nosotros estamos en los tiempos apostólicos también. Que ustedes no lo vean aquí, que ustedes no lo vean aquí en Estados Unidos, amado, común como en el tiempo de los apóstoles. Amado, eso sí existe. Eso sí todavía, el poder de Dios todavía se manifiesta como en el tiempo de los apóstoles. Lo que pasa es que hay una cosa. Viene la persecución. Ahora viene la persecución. Empezaron a levantar, amado, la religión empezó a levantarse contra los apóstoles. La religión, la persecución religiosa empezó a levantarse contra los apóstoles. ¿Quiénes fueron los que se levantaron contra los apóstoles? Los escribas y fariseos, hipócritas, los saduceos, los que eran sacerdotes, los sumos pontífices de aquel tiempo se empezaron a levantar y a perseguir la iglesia. La iglesia, amado, la religión persiguiendo a la verdadera iglesia de Jesucristo. Y esto se ha repetido, amado, y todavía hoy en día existe la religión en los países maometanos. La religión, amados, allá en el comunismo. Usted dice, allá no hay religión. Sí, allí hay religión, pero la religión allí te tiene que someter al Estado y tiene que predicar el mensaje el supuesto presidente, como le llaman, del país. Gloria al Señor. Y tiene que tener un retrato, la imagen del supuesto presidente en los países comunistas, amado, en el templo. Si usted no lo sabía, tiene que tener en el templo o en las casas también. Tiene que tener una imagen del supuesto presidente de ese país comunista. En el templo o en las casas, a donde quiera que ellos quieren que uno tenga esa imagen. Amado, como que nos recuerda el anticristo. El anticristo también se levantará una imagen, amado, para que todo el mundo adore la imagen, amados, y que representa el mismo anticristo. Así como Nabucodonosor mandó a levantar una imagen que representaba ¿a quién fue que representaba? Al mismo Nabucodonosor.
Gloria al Señor para siempre. De manera, amado, que sí los milagros existen, sí los prodigios existen, pero hay una cosa que a nosotros no nos gusta. ¿Sabes lo que no nos gusta? Es ser perseguido. Eso es lo que no nos gusta. En los países comunistas, en los países religiosos, en el Medio Oriente, donde se persiguen a los cristianos, yo le aseguro a usted que allí hay el poder de Dios, se derrama mayor que lo que se está derramando aquí en Estados Unidos en muchas iglesias. Yo no dudo que aquí en Estados Unidos no se esté derramando el poder. Yo no dudo que se esté derramando el poder del Espíritu Santo como en el tiempo apostólico, amado. Lo que pasa es que aquí no se ve mucho. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí hay mucha abundancia. Aquí no hay persecución, tanta persecución como la hay en esos países en Medio Oriente, donde usted se tiene que convertir a la religión de ellos, o si no, tiene varias opciones, o la muerte, o tiene que contribuir y dar todo el ingreso que los miembros de la iglesia le dé a usted, se lo tiene que dar al gobierno. Óigalo bien. Y usted viene siendo un esclavo del gobierno. Usted tiene que servirle a ellos. Óigalo bien. Y usted no puede predicar otro evangelio que el que ellos han establecido en el país de ellos. Óigalo bien. Yo le digo a usted, amado, y eso se ve en muchos testimonios, como en esos países, amado, el poder de Dios y por testimonio de ellos mismos, de la iglesia del Señor Jesucristo, en esos países donde se puede ver el poder de Dios, donde se puede ver tanto el poder de Dios como el tiempo de los apóstoles. ¿Usted sabe por qué? Porque son perseguidos, porque son maltratados, amado, y el Señor mismo, según eso, allá en Irán, amado, allá en los países del Medio Oriente, amado, donde se persiguen, en los países comunistas, donde se persiguen a los cristianos. Gloria al Señor. En muchos países, allá en el continente africano, donde se persiguen los cristianos, en el continente africano, amados. ¿Cuánto se sabía que allá se están persiguiendo a los cristianos y se están matando allá en el continente africano, amados? Amados, yo no dudo que ellos, amados, vean el poder de Dios como lo vieron los apóstoles. Gloria al Señor, porque se cumple la palabra del Señor, que el Señor dijo en Mateo capítulo 16, amado, versículos 17 y 18, amado, versículos 16 al 18, dice, el Señor dijo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, amado. Cuando no la persecución, la iglesia de Jesucristo sí vio milagros, sí vio prodigios, sí vio maravillas, amados. Todo eso lo vio, dones del Espíritu Santo, poder de Dios, amados, de una manera poderosa en la iglesia apostólica, bendecido sea el Señor. Pero una cosa sí podemos ver tan real, amados, tan visible, es la persecución. Es la persecución, amados, que los motivaba a ellos a ayunar más, que los motivaba a ellos a orar más. Gloria al Señor para siempre. Amados, el enemigo ataca de diferentes maneras. Gloria al Señor, atacó a través de las persecuciones imperiales del gobierno romano, amado, del imperio romano. Bendecido sea el Señor. Después de las persecuciones políticas, amados, la iglesia de Jesucristo ha pasado por persecuciones religiosas, la iglesia persiguiendo a la iglesia. Gloria al Señor. La iglesia, amado, que se ha apartado, que ha apostatado de la fe, que mezclan el paganismo, amado, mezclan el paganismo con la Biblia. Gloria al Señor. Bendecido sea el Señor. Se levanta y se ha levantado a través de la historia de la iglesia. Amado, se levanta y ha perseguido a la verdadera iglesia de Jesucristo. Porque una vez, amado, el emperador Constantino, amados, pues le dio libertad a la iglesia que perseguida, amado, durante el imperio romano. Una vez más que le dio la libertad, amado, a la iglesia y declaró la religión estatal como la religión cristiana, porque eso es lo que Constantino, según dice la historia, que él vio una cruz en el cielo y se le dijo, con esta cruz tú vencerás.
Gloria al Señor para siempre. Él interpretó eso como la cruz del cristianismo, amados. Así que Él dio libertad a la iglesia perseguida para que ellos pudieran celebrar sus cultos, sus reuniones en diferentes lugares. Así que la iglesia perseguida sale de los bosques, amado, donde estaba viviendo, de las cuevas, sale de las cuevas subterráneas, las cuevas debajo de la tierra, las catacumbas, amado, sale de las catacumbas y después al pasar el tiempo, amado, parte de la iglesia se empieza a unir con la religión, se empieza a unir con el Estado, se empieza a unir con el imperio romano, amado, y se casa, parte de la iglesia verdadera de Jesucristo, se casa con el imperio, se casa con el emperador, amado, se unen y se une el paganismo con el cristianismo. Entonces los dioses paganos de las deidades que adoraban Roma, gloria al Señor, se le cambian los nombres y se le ponen nombres de la Biblia, para que la iglesia entonces empiece a tener imágenes de hombres de la Biblia al frente de ellos y empiecen a adorar las imágenes, amados, con nombres cristianos. Gloria al Señor. Y de ahí, cuando la iglesia apostólica, amados, la iglesia apostólica sale de las catacumbas, gloria al Señor, al Constantino dale la libertad a la iglesia, amado, de libertad de expresión, libertad de religión. Pues gran parte de la iglesia se casa con el Estado, amados, como dijo el pastor Luis M. Ortiz, gloria al Señor. La iglesia, la señorita se casa con el Estado y de ahí se tienen una relación, amados, y de ahí sale una iglesia papal, una iglesia, amados, que está mezclada con idolatría y con nombres de la Biblia. Gloria al Señor. Así que a los ídolos, amados, que adoraba Roma, adoraba a los emperadores, los paganos, le cambiaron los nombres, amados, a nombres cristianos, a nombres de la Biblia, a María, a Pedro, a Tomás, Santo Tomás, y así por el estilo, amados. Gloria al Señor, eso es historia, amado. Y después más adelante, pues empiezan las persecuciones, la iglesia empieza a perseguir a la iglesia estatal empieza a perseguir la iglesia verdadera de Jesucristo, que no se corrompió, que no se casó con el Estado, gloria al Señor, que se mantuvieron firmes, amados, en la doctrina, en la palabra del Señor. Bendecido sea el Señor, como los apóstoles enseñaban. Gloria al Señor para siempre. Amados, así que si la iglesia, amados, se manifiesta los dones del Espíritu Santo, amados, cuando una iglesia se manifiesta los dones del Espíritu Santo al estilo del día de Pentecostés, amados, allá como en Antioquía, amados, allá como en la iglesia de Corintios también, amados, usted puede estar seguro que vendrán, ¿qué? Persecuciones, que vendrán, el enemigo atacará, amados, a esa iglesia, vendrán aflicciones, que es lo que hizo el mismo apóstol Pablo, que antes él se llamaba Saulo de Tarso también, amados, que es lo que hizo el primer mártir de la iglesia apostólica. Ustedes saben quién fue, se llamaba Esteban, gloria al Señor para siempre. El primer mártir de la iglesia, amado, apostólica, se llamaba Esteban. Y dice la palabra del Señor, amado, allá en el libro de los Hechos, que cuando Esteban lo apedreaban, Esteban vio que la gloria de Dios, amado, él vio, amados, él vio en una visión, vio a Jesucristo. En la versión en inglés de King James Version o Reina Santiago en inglés, gloria al Señor, se dice que él vio a Jesucristo de pie a la diestra de Dios Padre. Gloria al Señor para siempre. Amados, y dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos que Esteban, amados, empezó a ver a Jesucristo a la diestra de Dios Padre y empezó a decir, ahora yo veo a Jesucristo a la diestra de Dios Padre. Y ellos empezaron a apedrear a Esteban hasta que ya no quedó hálito de vida en su cuerpo, gloria al Señor. Y él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, gloria al Señor. Y el Señor tomó el espíritu de Esteban, gloria al Señor para siempre,
era un miembro de la iglesia en Jerusalén. Era un evangelista, estaba predicando la palabra de Dios. Gloria al Señor. Era predicador de la palabra del Señor y el Señor hizo muchos milagros a través de Esteban, amado. Era un servidor en la iglesia. Gloria al Señor. No era un apóstol, era un servidor en la iglesia. Un diácono. ¿Qué quiere decir diácono? Uno que sirve. Uno que sirve en los asuntos de la congregación, en los asuntos de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Gloria al Señor. Podemos ver, amados, también en la historia, amados, del libro de los Hechos, podemos ver que el mismo apóstol Pablo aguantaba la ropa, amado. Él mismo lo dijo. Él aguantaba la ropa, ponía a los pies del apóstol Pablo la ropa de aquellos que apedreaban a Esteban. Y el mismo apóstol Pablo dijo, amado, que él dio el consentimiento, o sea, el voto para que apedrearan a Esteban. Y allí se empezó la persecución. La iglesia en Jerusalén, amado, que era tan grande, amado, que se cree que tenía alrededor de 10,000 miembros, amado, se desintegró en el sentido, o sea, se compartió, amados, se dividió en fracciones, amados, y fueron por doquier. Entonces, en vez de concentrarse en Jerusalén, fueron por doquier predicando la palabra del Señor a donde quieran que iba. Y los milagros del Señor acompañaban a aquellos que iban predicando la palabra de Dios, amados, confirmando que lo que ellos estaban diciendo era la verdad. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Ellos no tenían la Biblia como nosotros tenemos hoy en día. No todos tenían los rollos, esos rollos estaban allá en Jerusalén, amados. Pero una cosa sí yo sé, amados, que el Señor levantó, amados, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros de la palabra. ¿Para qué, amados? Para que ellos les enseñaran la palabra de Dios, para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Para que ya los oyentes no estuvieran de lugar en lugar, amados, de lugar en lugar escuchando diferentes doctrinas, sino que escucharan y crecieran en el conocimiento de la palabra de Dios. Para eso fue que Dios levantó, amado, a estos apóstoles, a estos profetas, a estos evangelistas, pastores y maestros, amados, para la edificación del cuerpo de Cristo, para instruirlos en la palabra de Dios, para que no fueran llevados por doquiera de diferentes doctrinas, que eran doctrinas falsas, amados, que eran enseñadas por hombres, amados, que con astucia, amados, engañaban a muchos. Gloria al Señor para siempre. Así que, mis amados, el apóstol Pablo, amados, pues dio su consentimiento, amados, para que mataran a Esteban. Amados, y allí se desató la persecución. Gloria al Señor. Y en una de esas, como ustedes conocen, en el libro de los Hechos, él iba camino a Damasco hasta que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Tuvo ese encuentro, ustedes saben la historia, amado, tuvo ese encuentro y de allí, de ese suelo se levantó, a ese suelo cayó Saulo de Tarso, amado. Era muy celoso por la religión de él, fariseo, pero no hipócrita, un fariseo sincero, amado, porque él vio la amenaza a su religión, como el Señor a través de los prodigios y milagros, amados, que el Señor hacía, mucha gente, amados, se convertían aún del sacerdocio, aleluya, se convertían a Jesucristo, amados, y aceptaban a Jesucristo como su Mesías, como su Señor. Bendecido sea el precioso nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Así que, mis amados, el apóstol Pablo iba camino a Damasco, pero allí tuvo un encuentro con el Señor. Allí se levantó de aquel suelo, amado, se levantó ese Saulo, amados, y ese Saulo llegó a ser un guerrero del Evangelio de Jesucristo. En vez de perseguir a la iglesia, amados, llegó a ser un héroe de la fe. Bendecido sea el Señor para siempre, amados. Pero también el Señor, en ese camino a Damasco, el Señor le dijo a Ananías, gloria al Señor para siempre, le habló del apóstol Pablo, amados,
del encuentro que había tenido con el apóstol Pablo allí en el libro de los Hechos, amados. Y le dijo una de las cosas que le dijo a Ananías, porque él es instrumento al cual yo he escogido, porque yo le enseñaré cuánto él va a sufrir por mi causa. Así que si hubo una persona de todos los apóstoles, amados, que sufrió mucho, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue uno de los apóstoles que fue más usado que todos los apóstoles, amados. Es más usado en prodigio, es más usado en milagros, es más usado, el que fue usado más, amados, en levantar la iglesia, en prodigios, en milagros, en maravillas, amados, fue el apóstol Pablo. Fue a quien Dios usó para escribir casi todo el Nuevo Testamento que nosotros tenemos en nuestras manos hoy en día. Ese fue el apóstol Pablo, amado. Y el apóstol Pablo fue el que el Señor le dio muchas revelaciones, muchas visiones, ya ustedes saben, amado. Así que fue uno de los hombres, o el apóstol de todos los apóstoles, amado. Gloria al Señor. Así que habían 12 apóstoles, sí. Habían 12 apóstoles, excluyendo a Judas Iscariote, que no fue, pero usted sabe que el apóstol Pedro se levantó, amados, y oró, según ellos, ¿verdad? Y el Señor pues escogió a Matías, gloria al Señor. Así que habían 12 apóstoles, pero el Señor siguió levantando otros apóstoles, y uno de ellos fue el apóstol Pablo. Muchos creen que el apóstol Pablo fue el que llenó la vacante de Judas, pero no. Pero, amado, podemos ver que habían 12 apóstoles, gloria al Señor. Así que el Señor levanta al apóstol Pablo, amado, gloria al Señor, y lo usa grandemente, amado, fundando iglesias, amados, enseñando la palabra, fundando o enseñando o entrenando a nuevos pastores, nuevas personas que él vio, amados, por el Espíritu Santo. Él vio a personas en su ministerio que Dios había llamado a esas personas, amados, para que fueran pastores también. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Allá en Éfeso, el Señor, usted sabe que él se despidió y llamó a los ancianos, o sea, los que estaban al frente de la obra en Éfeso, amado. Ustedes saben la historia en el libro de los Éfesos, gloria al Señor. Así que el Señor hizo milagros, prodigios, maravillas, tantas cosas con el apóstol Pablo, amado. Pero ¿qué es lo que pasa? Creo que el apóstol Pablo tuvo que pasar. Ustedes saben lo que le tuvo que pasar, amado. Sufrimientos, amado, sufrimientos horribles. Fueron latigados, amado. Fueron encarcelados. Fue hasta apedreado. Así que él mismo probó lo que es el apedreado. A él lo apedrearon también, como apedrearon a Esteban, y lo dejaron muerto, como si muerto. Oiga bien, como si estuviera muerto, amado. Así que él sufrió todo eso, y el Señor milagrosamente lo levanta de ahí, de esa condición, amado, en la cual él estaba ahí en el piso, amado, casi muerto. Gloria al Señor, bendecido sea su nombre, amado. Sí, el Señor lo usó poderosamente, el Señor lo usó grandemente, pero también, amado, él tuvo que pasar muchas aflicciones. Él tuvo que pasar, amado, mucho sufrimiento, amado. Por eso que le digo, si yo le pregunto a usted ahora cuánto quiere ser usado por el Señor, cuánto quiere ver los milagros, cuánto quieren ver las maravillas, yo creo que no muchos van a decir amén ahora, ¿verdad que no? Gloria al Señor, porque mientras más usted quiera que el Señor lo use, más vendrán las aflicciones, más vendrán los ataques del enemigo. Bendecido sea el Señor para siempre. Amados, yo quiero ser como el Señor quiere que yo sea. Ese es mi. Antes yo decía, uno en la ignorancia, ¿verdad? En la ignorancia uno decía, Señor, úsame como usaste a Elías. Úsame como usaste a Eliseo. Úsame, Señor, como usaste a Pablo. Úsame. Y así por el estilo uno va mencionando. Pero nadie quiere las pruebas, las aflicciones, las persecuciones que tuvo Elías, que tuvo Eliseo, que tuvo Pablo. ¿Cuánto nosotros podemos glorificar en el nombre del Señor? Eso viene también, amado, con el paquete. Eso viene con el regalito. Uno quiere las bendiciones, amado, pero uno tiene que estar dispuesto a sufrir por la causa de Jesucristo, aún más todavía. Gloria al Señor para siempre. Por eso que el apóstol Pablo dijo, amados, ¿qué pues diremos en Romanos 8:31?
El apóstol Pablo dijo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero en todos estos momentos, amados, en todos estos momentos de prueba, de aflicción, de persecución, amados, el enemigo ataca de diferentes maneras, amados, las congregaciones. Ataca específicamente a los pastores en las congregaciones. Ataca, amados, los que están ayudando a los pastores. Los que están ayudando a los pastores los ataca fuertemente, amados, porque el enemigo sabe que el pastor es ayudado por muchos en la congregación. Oiga bien, es ayudado por muchos en la congregación y por lo mismo le ataca a usted también fuertemente, amado. ¿Para qué? Para desanimarlo a usted, para que usted desampare también al pastor, a la pastora que Dios ha puesto al frente de la iglesia, de la congregación, amado. Y a usted lo ataca mucho para afligirlo, amado. Pero usted se tiene que mantener firme en ayunos, en oración, orando no solamente por usted, sino por todos los pastores, por todas las pastoras, amados, por todos los miembros de la congregación, para que el Señor juntamente nos dé la victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos podemos glorificar el nombre del Señor? ¿Qué pues diremos, amados? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra del Señor dice que vendrá el enemigo, cual río, mas Jehová, Dios nuestro, el Señor, levantará que el estandarte, la bandera contra el enemigo, y es una señal de triunfo. Cuando un país ataca a otro país, oiga bien, usted sabe que eso es común. Cuando un país ataca a otro país y vence al enemigo, gloria al Señor, ¿qué es lo primero que hace? Quita las banderas que representan al país y sube la bandera de ellos. Suben la bandera de ellos como un símbolo de victoria. Y eso se ve en el tiempo de Cristo, amado, en el tiempo de los profetas antes de Cristo, amado, bendecido sea el Señor. También, amado, se ve hoy en día, eso se repite la historia. Gloria al Señor. En la Segunda Guerra Mundial, usted ve, hay una imagen que ustedes conocen mucho, que la han visto, especialmente Paquito lo sabe, y los soldados la saben, que ven a un grupo de soldados levantando una bandera americana. ¿Cuántos se recuerdan de esa imagen? Son imágenes que cuando uno tiene la victoria contra el enemigo, uno levanta el estandarte, uno levanta la señal de victoria. Y la señal nosotros, amados, y dice la palabra del Señor, dijo en el Cantar de los Cantares, dijo la tsunamita, dijo, y su bandera sobre mí fue el amor. Así que el amor que nosotros tenemos, el amor de Dios, amado, es nuestro estandarte, es nuestra bandera. El Señor es nuestra señal de victoria. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? El enemigo trata y nos ataca, amado, con tristeza, ¿verdad que sí? Nos ataca nos ataca con frustración, nos ataca, ¿verdad?, de tantas maneras para sentirnos frustrados, amados. Pero nosotros tenemos que, como dice la palabra del Señor, que en el nombre de Jesucristo nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué? Porque ¿qué pues diremos ante todas estas cosas? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién, amados? ¿Quién contra nosotros? En otras palabras, no hay nadie, amados, que nos pueda vencer. Si nosotros permanecemos fiel al Señor, fiel a su palabra, no hay nada ni nadie que nos pueda vencer. Que nosotros no debemos dejarnos llevar por la vista, sino debemos dejarnos llevar por la fe en la palabra del Señor, porque por fe, dijo el apóstol Pablo, por fe, amados, nos movemos, andamos, y no es por qué, por vista. No es por vista que nosotros nos movemos, no es por vista que nosotros andamos, sino que es por la fe en la cual nosotros, por la fe en la palabra de Dios, es que nosotros nos movemos. Bendecido sea el Señor. Si Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo es con nosotros, amado, ¿quién puede? ¿Quién contra nosotros? Gloria al Señor.
Dice aquí la palabra del Señor en el próximo versículo, en Romanos 8:32, dice, el que no escatimó, dice aquí, el que no escatimó o no escatimó ni a su propio Hijo. Dios el Padre no escatimó ni a su propio Hijo. En inglés quiere decir, he didn't spare his son. O sea que el Padre no dijo, no, a mi hijo yo lo voy, él va a ir allá abajo, sí, está bien, pero yo no lo voy a permitir que ustedes lo crucifiquen. Yo no voy a permitir que ustedes lo maten. No va a permitir eso, no va a permitir que él sufra. No, aquí dice el Padre, oiga bien, el mismo Padre, el que no escatimó o no separó, preservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Óigalo bien, ¿cómo no nos dará también con Él, con Jesucristo, todas las cosas? O sea, Jesucristo somos coherederos con Jesucristo. Amados, Jesucristo triunfó, nosotros también, amados, seremos más que vencedores por medio del amor de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesús? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Gloria al Señor. Dice aquí, amados, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Usted sabe que tenemos el número 1 que nos acusa, el número 1 acusador, y usted sabe quién es. La misma palabra de Dios lo describe como el acusador de las almas. Él mismo nos está acusando constantemente a la presencia de Dios cuando nosotros fallamos, porque no hay nadie aquí que no peque. No hay nadie aquí que en un momento dado no peque, amado. No hay nadie aquí que en un momento de aquí, amado, no falle. No hay nadie aquí, amado. Entonces, pero un momento, el que es cristiano, amado, el que es verdaderamente cristiano, cuando falla, cuando peca, inmediatamente le pide al Señor perdón. Le pide al Señor que le lave con su sangre preciosa de todo pecado, de toda maldad. Amados, cuando el Señor, la palabra de Dios dice que David era conforme al corazón de Dios. Gloria al Señor. Y uno ve cómo David falló, amado. Uno ve cómo David falló y hasta mató, amados. Y hizo cosas, ¿verdad? Que Dios no le agradó. Gloria al Señor. ¿Cómo ese hombre puede ser conforme al corazón de Dios? Lo que era conforme al corazón de Dios es que David se arrepentía. De veras, se humillaba. Se humillaba, amados. Gloria al Señor para siempre. Creo que es el Salmo 51, amado, donde David, amado, decía, amado, que tu espíritu no sea parte de mí. Gloria, que tu presencia no sea parte de mí. Podemos ver el Salmo cuando David se arrepiente, amados, por haber matado a la esposa. Gloria al Señor, de un hombre, gloria al Señor para siempre, al esposo de una mujer, la cual él se acostó con ella. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y él pecó contra Dios, amados, y mandó a matar al esposo de ella. Gloria al Señor. No con la espada de él directamente, sino con la espada del enemigo. Mandó al general del ejército a poner al esposo de esa mujer con la cual él se acostó. Gloria al Señor. Amados, al frente de la guerra, en el punto de la guerra donde estaba más peligroso la situación, para que el enemigo matara al esposo de la mujer la cual él se acostó. Gloria al Señor. Amados, y él se arrepintió. Así que David, a pesar de que él era, ¿verdad?, no era una persona perfecta, impecable, sino que él se arrepentía delante de Dios y ayunaba y se arrepentía y lloraba. Por eso es que se le llama el hombre conforme al corazón de Dios. Que dice la palabra del Señor a través del salmista, dice que un corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Señor.
cuánto nosotros podemos glorificar el nombre del Señor. Así que el enemigo nos acusa, amados. El diablo nos acusa. El número uno de acusadores es Satanás, es el diablo. Porque sabe que nosotros estamos todavía en este cuerpo débil. Y de vez en cuando pecamos y de vez en cuando fallamos al Señor. Amado, y aunque nosotros nos arrepintamos y le pidamos al Señor misericordia y perdón y que nos lave y nos limpie, amado, el enemigo dice, siempre está acusándonos a nosotros. Él no mira que nos arrepentimos. Él no mira que el Señor nos perdonó. Él lo que mira que es lo que lo tiene por enemigo número uno, nosotros, y siempre nos está acusando. Por eso que la palabra del Señor dice aquí, ¿quién nos acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y Dios escoge, amados, a los que se arrepienten. Dios escoge, amados, a los que se humillan delante de su presencia, amados, e imploran la misericordia de Dios. Dice aquí, Dios es el que justifica. El enemigo podrá acusarnos a nosotros, el diablo podrá acusarnos a nosotros, pero es Dios el que nos justifica a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de nosotros al justo de los justos, que se llama Jesucristo el justo, como dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu. Gloria, el justo juez, el juez justo, el cual me dará la corona de vida, no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Aleluya. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién? Esta palabra implícitamente lo que está diciendo es que nadie nos puede condenar. El único que, amado, el diablo siempre nos está condenando. La gente te está condenando a ti, pero Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió por mí, el que murió por nosotros, más aún, el que también que resucitó. Para muchos Cristo ha muerto. Esta semana es la Semana Santa. ¿Cuántos sabían eso? Holy Week. Muchos se santifican esta semana. Después que pasa esta semana, después ¿qué hacen? Ya no son más santos. Ya se van para las cosas que hacían antes. Ya se van para la vida loca. Ya no son más santos. Solamente esta semana. Solamente esta semana hasta el domingo. Para muchos Jesucristo no ha resucitado. Muchos celebran esta semana la Semana Santa. Gloria al Señor. Y solamente se concentra, gloria a Dios, solamente en la pasión de Jesucristo. Solamente se concentra en los sufrimientos de Jesucristo. Solamente se concentra en los azotes, en el Calvario, en la crucifixión de Jesucristo. Pero aquí la palabra de Dios dice que Jesucristo es el que murió. Pero ¿qué dice? Más aún, el que también resucitó. Él vive. Él vive. Él vive. Esta semana, amados, y el domingo que viene, amados, estaremos en Santa Convocación el próximo domingo. Esa es la Santa Convocación, el día de resurrección, amados. Es el domingo que viene, bendecido sea. Ya, aquí se celebra el día de resurrección, el domingo. Bendecido sea el Señor de la próxima semana. Gloria a Jesucristo, amados. Pero ustedes saben, amados, que nosotros no creemos como el mundo cree, amados. Amados, como que el conejo es el que da los huevitos. Gloria al Señor. Un conejo nada tiene que ver con huevitos. Es referente a la muerte de Jesucristo, amados, ni mucho menos a la resurrección de Jesucristo. El conejo más bien es símbolo de fertilidad. El huevito, amados, es símbolo, amados, de estar ligado con el paganismo. Pero nosotros no creemos ni en conejo que pare un huevo. Amados, no creemos en nada de eso. Nosotros sí creemos, amados, y nosotros creemos que Jesucristo no solamente murió, sino que también resucitó de entre los muertos. Y aprovechamos estos momentos, amados, a todo aquel que quiera venir a la iglesia, amados, que venga, que le vamos a explicar bien,
le vamos a explicar bien, le vamos a predicar, amado, el mensaje no del conejo que puso los huevos, sino de Jesucristo que murió y también resucitó de entre los muertos. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además él está vivo. ¿Cuántos creemos que Él está vivo? El que además está vivo, amado, está a la diestra de Dios el Padre, el que también como sumo pontífice, porque ¿cuántos creemos que Él es el único sumo pontífice? Aquí habrá muchos sumos pontífices en esta tierra. Hay uno que está moribundo ahora mismo, que ustedes saben. Está moribundo, gloria al Señor. Está casi, amado, en el otro lado. Pero el único sumo pontífice que nosotros tenemos, el sumo pontífice de los sumos pontífices, ¿se llama quién? Jesucristo. Eso está en la epístola a los Hebreos. Jesucristo es presentado como el sumo pontífice de nuestra redención. Eso está en la epístola o carta a los Hebreos. Bendecido sea el Señor. Así que Él está a la diestra de Dios, el cual intercede por nosotros. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Él está ahora mismo intercediendo por usted, intercediendo por mí. Oh, gloria al Señor. Cuando viene un pecador, amado, cuando viene un pecador y se arrepiente, Él intercede Él intercede por ese pecador, amado. Y Él dice, yo di mi vida por él. Yo di mi sangre por él. Gloria al Señor. Yo lo limpio, yo lo establezco, yo lo restauro. Eso es lo que el Señor habla, amados, sobre nosotros. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor Jesucristo? A su nombre, gloria. ¿Quién nos separará? Dijo el apóstol Pablo. Mire que Él tuvo que pasar muchas persecuciones, muchos sufrimientos, amado. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice aquí tribulación, o angustia, o persecución, hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Gloria al Señor para siempre. ¿Quién nos separará? El apóstol Pablo tuvo que pasar todo eso, amado. Tuvo que pasar todo eso. Muchos enseñan que él era multimillonario, que él era un predicador próspero, amado. Próspero espiritualmente, pero tuvo que pasar todas esas cosas. Bendecido sea el Señor para siempre, porque hay muchos que predican el mensaje de la prosperidad. Ven a Cristo y serás rico. Gloria al Señor. No, mi amado, aquí Jesucristo dijo, si Él nos prospera, si Él nos bendice, sí, eso es verdad. Eso es verdad, porque nos bendice. Pero juntamente viene, ¿qué? La persecución. Justamente, ¿qué es lo que viene? Los sufrimientos en esta vida, amado. De eso nadie se puede escapar de eso, amado. Si Él no escatimó, si Él no permitió que su Hijo Jesucristo escapara de eso, tampoco nosotros, amado, vamos a escapar de eso. Pero una cosa así dice aquí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, oiga bien, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Oiga bien, como está escrito, dice la palabra del Señor, mira cómo nosotros estamos, mira cómo nosotros somos. Como está escrito, por causa de ti somos contados, ¿qué? Somos contados, ¿como qué? Somos muertos todo el tiempo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Gloria al Señor. Dice aquí, somos contados como qué, como ovejas al matadero. Somos los despreciados de este mundo, amado. Estoy hablando de la verdadera iglesia de Jesucristo. Dice, pero ¿qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Dice, antes todas estas cosas, ¿somos qué? Más que vencedores por medio de aquel. ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? Jesucristo. Por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Por lo cual estoy seguro, dijo el apóstol Pablo. Estoy seguro que ni la muerte, ni esta misma vida, ni ángeles,
ni ángeles de Dios, ni ángeles de caído del diablo. Gloria al Señor. Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Oiga bien, ni lo presente, amados, ni lo porvenir. Gloria al Señor. Ni lo alto, ni aunque venga de lo alto, ni lo profundo, ni aunque venga de las pailas del infierno, amado, ni ninguna otras cosas nos separará del amor de Dios, que es en quién, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Nada nos puede ni nos separará del amor de Jesucristo. Somos más que vencer, más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Puesto de pie en esta hora, amado, le damos la gloria al Señor. Yo quiero que usted se vaya con este mensaje, amados, que aunque venga el acusador de acusadores, tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros constantemente. Y ese es el sumo pontífice de nuestra redención. Aunque el diablo venga cual río, Jehová levantará la bandera de la victoria contra ese diablo, contra esos demonios, contra los ángeles del diablo, amados principados, dice la palabra del Señor, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo o siglo, contra malicias, huestes de malicias espirituales en las alturas. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Somos más que vencedores, amados. El enemigo ataca con tantas desánimo, con tantas cosas, pero el Señor está con nosotros, cual poderoso gigante. Oremos en esta hora, Padre, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Gracias por tu misericordia, por tu amor tan grande, por cada uno de nosotros, porque, Señor, por ti somos más que vencedores. Por tú has venciste, Señor. Por esto mismo nosotros en esta hora somos más que vencedores, Padre, por medio de tu amor, oh Señor Jesucristo. En esta misma hora te suplicamos que tú nos sigas ayudando, nos sigas fortaleciendo, ayudando a seguir hacia adelante, Padre, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, de gloria en gloria. En tu nombre te lo suplicamos. Oramos, Señor, en esta hora por todos los que están enfermos. Oramos, Señor, en esta hora que tu poder sanador fluya en este lugar, toque cada cuerpo en esta hora y quede sano de toda enfermedad, de todo achaque, de todo dolor en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. También todos los que estarán oyendo, Señor, que tu poder sanador, Señor, sane a todos los que creen en tu palabra, Padre, que creen que tú eres Señor, que tú eres Jesucristo, que tú eres Señor, que sin ti nada podemos hacer, que tú eres el único camino, la verdad y la vida. Señor, los que creen en tu palabra sean sanos en esta hora, porque ningún incrédulo, Señor, va a recibir la sanidad, sino los que creen que tú solo eres el Señor, el único que viene, que salva y sana. Oh Padre, en esta hora te lo suplicamos,
Señor, en tu nombre te lo suplicamos. Si tú no has entregado tu corazón a Cristo, si tú no has aceptado a Jesucristo como Salvador, Jesucristo te ama. Jesucristo está esperando que tú le entregues tu corazón, que tú te rindas a Él, que tú clames a Él con tu boca y de todo corazón y digas: Señor, reconozca que Él es Señor. Dile: Señor, reconozco, tú moriste por mí en la cruz del Calvario y creo que tú resucitaste el tercer día, el primer día de la semana. Creo que tú resucitaste y está a la diestra de Dios Padre. Clamo a tu nombre ahora mismo. Cristo, sálvame, sáname en esta hora. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y repites esas palabras y las dices de todo corazón, eres salvo. Señor también te puede sanar y eres parte de la familia de Jesucristo. Estamos en este lugar, en el 3057 Curry Ford, Orlando, Florida, 32806, la puerta número 3. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Hasta la próxima transmisión. Que el Señor te bendiga.